de más te expresas, esas palabras que empleas al hablar, lo que sabes de cultura general, tu simpatía y modo de reaccionar, esa mirada, tanta seguridad, peinado y físico. Buenas, buenas. Estamos aquí en una nueva edición de lo que hemos dado a llamar No sos vos, soy yo. Como siempre me acompaña Javier Horacio Fabre, concejal de la ciudad de Córdoba, y hoy con una visita muy especial, nuestro gran amigo y partícipe de Radio Mitre, Leonardo Guevara. Bueno, hay aplausos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por la invitación a los dos. Antes que nada, un placer. Un gusto que estés acá, Leo. Gustazo. La verdad que despertamos todas las mañanas escuchando y viendo tus tweets acerca de qué ha pasado en la ciudad de Córdoba desde muy temprano, ¿no, Javi? Sí, temprano nos levantamos. ¿Cuándo arrancan? ¿A qué hora? Y yo arranco a las 4 de la mañana, ya estoy casi poniendo un pie adentro de la radio, a las 4. Y digamos activo en redes y ya con información 5 de la mañana. Sí, 5 y a las 6 ya estoy en la calle. nos consta eso. Tempranito nomás los tweets, vamos viendo la actualidad y la verdad, ¿cómo...? Vamos con la primera pregunta, entonces, Javi, la que haces siempre. Sí, siempre, porque después la idea es hacer un compilado de la respuesta viendo los distintos perfiles. ¿Cómo te llevas con esa interacción entre las redes y los medios tradicionales? Entre la necesidad de velocidad que tienen unos y la profundidad tal vez de otros. ¿Cómo lo conjugás o cómo crees vos que se puede convivir con esas dos formas de comunicación tan distintas pero que hoy coexisten? Primero, decir que se puede convivir, eso es fundamental. Hay gente como que se ha quedado pacata en el tiempo y no le cuesta o no puede convivir. Primero decir que se puede convivir. Bueno, yo vengo de una generación en la cual cuando arranco en la comunicación, en el periodismo, todavía no había redes. Era todo mucho más manual, todo, hasta para grabar una nota. Y uno se va adaptando, va aprendiendo, tenés que aprender y saber el juego, eso de interllevar, por un lado lo que tiene que ver con lo que podés poner como información en Twitter, pero por otro lado lo que podés decir a través de un medio tradicional, en el caso de la radio, porque hay otro nivel y otro tipo de oyentes también. Lo llevo bien, muy, muy tranquilo. Antes era como un poco más, hace un tiempo era como un poco más chispita, si se quiere. Era más de responder, o más de lo que subía, fijarme qué repercusión tuvo, si alguien puso algo y respondía. Y ahora es como que con el tiempo me he dado cuenta que no podés responder a todos. No a todos les puede gustar o no lo que escribís o lo que pones. Yo lo pongo, queda ahí a disposición. Que hay mucho hate también. Que hay mucho hate, eso es tremendo. Aparte, Leo, me imagino que te debe servir también la interacción porque son como pequeños corresponsales tuyos, te van tirando también info. Como insumo, digamos. Tal cual. Muchos seguidores te escriben por privado y te van pasando datos. Te van pasando datos de accidente o que pasó algún tipo de situación que a uno le pueda servir para la cobertura y bueno, lo tomas de ahí. Y tengo mucha relación, inclusive hay muchos de los seguidores que comencé a tener en Twitter que después intercambiamos teléfono y ya directamente no me escriben el privado en Twitter o no hacen un comentario, sino me escriben por privado a mi celular y me avisan de tal situación que puede ser o ameritar una cobertura, una cosa así. Como fuentes. Claro, tal cual. Che, Leo, y contanos un poco cómo se te dio por esto del periodismo, cómo iniciaste, cómo fueron tus inicios. No, siempre desde chico, desde que era una criatura me gustaba el tema de la radio, esto de estar acá, micrófono, auriculares. Así es que nada, cuando terminé de estudiar, yo no soy de acá, soy del interior, cuando terminé de estudiar es como que no hubo mucho que decidir qué carrera estudiar, ¿no? Estaba entre periodismo y abogacía, arranqué abogacía. Hice la mitad de la carrera, eso me queda pendiente hacer, siempre digo, pero no podía con las dos cosas. Claro. No podía con las dos cosas, me explotaba la cabeza. Entonces había entrado a laburar, entonces dije, bueno, de a una por vez.
Y ahí fue cuando terminé de estudiar. Terminé de estudiar periodismo y estudié periodismo. Después de periodismo me puse a estudiar locución. Después de locución estudié un diplomado en política. A mí me gusta mucho la política. Claro, no para Bien ejercerla. Ahí. Para ejercerla están ustedes. Pero me gusta mucho. Me gusta mucho la política. Así es que, bueno, todo eso me llevó mucho tiempo, digamos. Y ahora estoy como en el disfrute de lo que hago, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Y tenías algún referente de lo que es el periodismo de Córdoba o a nivel nacional que vos te veías reflejado? Decís, me gustaría ir por ese camino. Y en mi casa de chico siempre no se veía la tele mucho de Córdoba por una cuestión de conectividad, como era antes. ¿De qué zona estaba? En el norte de Córdoba. Entonces se veía directamente los canales de Buenos Aires. De Buenos Aires. Claro. Por el famoso cable que tenías o la antena que te conectaba por satélite, entonces se veían mucho los canales de Buenos Aires. Mirá, hay varios referentes que yo me he formado o he ido viendo el desarrollo que han tenido de la profesión y muchas veces hasta me he permitido disentir de la forma en la cual ejercían en ese momento el periodismo, pero no dejaban para mí de ser personas grandes en lo que hacían, ¿no? Jorge Lanata, que ya no está más. Con Lanata yo, en lo personal, en algunas cuestiones, como planteaba los temas, disentía o por ahí pensaba que podría hacerlo de alguna manera, pero me parece que Lanata marcó, por lo menos para la generación de los más 40, ya no está, ha marcado una época en el periodismo, en lo que realmente es el periodismo, porque hoy en día muchos dicen hacer periodismo y no lo hacen. Yo soy muy crítico con eso. Hay que tener mucho huevo o mucho ovario para hacer periodismo de verdad. Y vocación. Porque la vocación te da la formación inclusive para tratar o encarar un tema. Y me parece que Lanata lo tenía todo eso. Y tenías dos Lanatas, ¿no? Hay un Lanata muy disruptivo con Página 12 en su momento y sí, un Lanata un poco más del establishment al final de la carrera. Fue transitando una transición. Un tipo que se la bancó, ¿no? Porque mierda que hizo investigaciones jodidas, ¿no? Y debe haber sufrido presiones importantes como para... Se metía con temas que otros no. Totalmente. Y otros se metían con los temas, pero ya cuando Lanata los había puesto, hecho noticias, los había puesto ahí en la picota de la noticia, de lo que es un calendario, de lo que es la agenda informativa, ¿no? Sí, yo recuerdo todo. Bueno, ni hablé cuando salí en Página 12, pero después, ya en la última etapa de Periodismo para Todos, la gente esperaba los domingos porque quería ver los temas que iba a tirar, ¿viste? Y la verdad que marcó. Es más, creo que varios gobiernos estaban pendientes de lo que iba a largar los domingos, ¿no? Sí, claro, marcó un hito muy fuerte dentro del periodismo, la comunicación. En radio, de la forma en la que hacía radio, tenía una particularidad para hacer radio Lanata y televisión también. Sí. Recuerden un tipo que esté tirado en un sillón fumando y presentando... En día D, que era, claro. No lo hacen hoy en día. Y creo que no lo podría hacer nadie, lo podía hacer solamente él. Así que para mí Lanata fue así como un referente muy fuerte en la comunicación hasta cuando era estudiante, así. Bueno, de acá de Córdoba uno escuchaba, cada tanto veías los noticieros o escuchaba mucha radio en el interior de Córdoba y bueno, nada, escuchaba las radios desde la distancia, soñando, diciendo, bueno, algún día a lo mejor puedo estar, no en ese lugar, pero puedo estar compartiendo un espacio, un pedacito con la persona que estaba escuchando, sea en ese momento estaba LB3, estaba LB2, me acuerdo, y estaba Radio Universidad. Radio Universidad. Claro. Las 3 AM más potentes que eran acá en Córdoba, te estoy hablando década del 80-90, ¿no? Claro, y me imagino en el interior escuchaba las noticias de Córdoba y ya te planteas, y hoy lo has logrado, se te escucha mucho, estás en uno de los medios más importantes que tiene Córdoba, y a nivel local, en una radio nacional, pero a nivel local creo que se te escucha muchísimo, y como hablamos recién a través de los tweets también muchos nos informamos de las cuestiones que vas planteando. A veces no gusta lo que pongo en Twitter, ¿no? Pero bueno.
Depende de quién lea. Claro, depende de quién lea. Claro. Lo que pasa es que, bueno, con el tema de esa red social, por ejemplo, yo siempre he tratado de, por ejemplo, en mi horario laboral, el objetivo por el cual abrí el Twitter y demás era para informar y para contar en esa red social noticias que a lo mejor las reflejaba en el medio tradicional, en la radio, yo desde el móvil, desde la calle. Pero bueno, también fuera de mi horario de trabajo hay cuestiones políticas, sociales, Claro. culturales, lo que sea, que yo comencé a usarlo y ahí como que se me comenzó a pegar porque porque no coincidían. no coinciden o porque el periodista que a la mañana o en el horario laboral estaba informando que trato que sea lo más objetivo posible, nada, por ahí a la tarde, a la noche tenía una bajada de línea sobre algo. Entonces eso molestaba. Y antes como que medio me golpeaba o me preocupaba. Ahora la verdad, nada. Ya está. No, es más, hay cosas que me río. O sea, Pero son debates que se vienen, que son muy interesantes porque estamos viviendo esta transición. Entonces, cuando te parece que el presidente te dice, yo estoy tuiteando de mi cuenta. Bueno, pero tu cuenta la tenés validada. Sos presidente las 24 horas, sos periodista las 24 horas, sos concejal las 24 horas. Bueno, son discusiones que me parece que son interesantísimas para lo que viene. Sí, Hay tal cual. alguna pequeña diferencia. El presidente puede llegar a influir en muchas decisiones Claro. a través de un tuit y a lo mejor nosotros, a lo mejor una mala Sí, información o algo más que eso, ¿no? Pero Depende la concepción. Yo entiendo que en un país presidencialista, que con el chip que tenemos viejo, sí. Yo me gustaría que en un futuro ver un presidente como un empleado público más, como un cargo de jerarquía, pero un empleado público más. No con esas consideraciones cuasi de realeza, ¿no? De si el presidente dice tal cosa es palabra santa. ser supremo. Claro, pero bueno, me parece. ¿Cómo te llevas con la relación que está teniendo el gobierno nacional con el periodismo? No sé si es el gobierno nacional o una tendencia, eso de no odiamos lo suficiente el periodismo. creo que lo instaló el gobierno actual de Milei. Por Eso ahí. lo instaló el gobierno actual de Milei. Y bueno, si él quiere odiar mucho a los periodistas, me parece fantástico. Que haga lo que tenga ganas de hacer. Hubo un caldo de cultivo, como autocrítica del periodismo, hubo un caldo de cultivo para que eso prenda en muchos sectores. Sí, pero igualmente me parece que Milei, o sea, esto es una visión que tengo personal, me parece que le erra un poquito al discurso o a la manera en cómo decir las cosas. Él arrancó con eso del odio a la prensa o a los periodistas por el tema de los periodistas ensobrados, que los hay de a montones. Como todo, hay médicos ensobrados, Tiene jueces razón ensobrados. el presidente con eso, pero de ahí a tratar a todos... La generalización. La generalización y ya de ese paso que dio, después pasó al otro de odiar a los periodistas. Él antes, inclusive en su campaña, hacía mucha campaña con los ensobrados, los periodistas ensobrados. Pero si vos te pones a analizar o a ver las publicaciones del presidente en esa cuestión, los ensobrados del presidente terminan siendo todos los periodistas que de alguna manera lo critican o critican la gestión. Hablo con buena leche, criticar la gestión, con todo lo que significa que el periodismo pueda criticar una gestión de un intendente, de un presidente, de un gobernador, porque acá si no se chocan o se entremezclan también con lo que tiene que ver con la libertad de expresión. Ajá. Entonces yo creo que Milei está errado y terminó hasta siendo, para mí, muy soberbio, muy violento. Creo que todo eso le ha jugado en contra y le va a seguir jugando. Bueno, me parece que ahora está más moderado. Después del cachetazo que ha tenido en Buenos Aires con la elección, lo noto un presidente más moderado. No sé, está como sedado, pero no tiene... Pero ¿cuál es, Lo mismo ¿cuál que- es el original? Claro, ahí está. ¿Cuál será el original? Yo me quedo con si vos me preguntás la versión mía de Milei, es la otra, no la que tenemos La primera. ahora. La primera. Lo mismo hizo con los diputados y con los senadores. Si diputados o no senadores que no opinaban como él políticamente, Al final, Leo, los trató de basura. Pero al final es lo mismo que se le cuestionaba al kirchnerismo, ¿no? Exactamente. Porque el Exactamente. kirchnerismo hacía, el que no opinaba a favor del gobierno era un enemigo. Y en este caso es casi lo mismo. Exactamente. En la época del kirchnerismo, me acuerdo, la época muy fuerte, el periodo cuando muere Néstor y Cristina, que no es que nace ahí, pero sí como que se visibiliza mucho más fuerte
la estructura de lo que es la cámpora, hoy en día lo que conocemos la cámpora, inclusive como yo lo analizo como un halo hasta protector de Cristina. Recuerden, Cristina viuda, llorando ante el féretro con sus hijos, había quedado sola, pero con mucho poder. Creo que eso le ayudó y mucho también para ganar la otra presidencia a Cristina. Bueno, ahí es como que nace como ese halo protector de la cámpora, con el Kicillof, que ella comienza a reforzar inclusive imagen y demás. Y llega un momento en que la cámpora también tenía un nivel de agresividad hacia la prensa, hacia los periodistas. Y los que están ahora en el poder, que lejos son los kirchneristas o la cámpora, yo critico mucho los dos lados y me río porque en Twitter, si critico por un lado, me tratan de kirchnerista, peroncho, sucio, demás, te dicen. Y si criticás para el otro, te dicen que sos un derechoso. Bueno, entonces es como que por ahí, si vos ponés a ver lo que me comentan los seguidores, como que no tuviera definida mi estructura política. Yo soy un día de cada cosa. Yo encuentro una diferencia con lo que pasaba en el kirchnerismo. Sí. El kirchnerismo te bajaba el poder estatal en términos jurídicos. O sea, vos no te gustaba lo que decía el periodista, siempre hablando de la prensa nacional, ¿no? Porque me parece que ahí es donde está el meollo. No te gustaba lo que decía Alconadamón, la Nata, y te caía una inspección de AFIP y te perseguían. Había la utilización del Estado en una persecución. Bueno, la ley de medios. La propia ley de medios lo intentó. Que es distinto, me parece, que Milei ponga un tuit que diga María Pauta Santillán. Ahí está, como ciudadano que dice, yo puedo decir lo que quiero de ella. Ahora, distinto es que te tiren sin ni siquiera entrar a hablar de, no sé, de José Luis Cabezas, ¿no? Estamos hablando de que yo ahí encuentro que también se está ejerciendo una libertad de expresión de un tipo que circunstancialmente es presidente y que puede decir lo que piensa de determinados periodistas. Creo que el error gravísimo que comete es la generalización. Porque cuando vos decís que son todos ensobrados, no hay ningún ensobrado. Claro. Y esa es la injusticia que genera generalizar. Coincido con vos, Javi, en que a lo mejor no se usa como se usaba en el kirchnerismo la estructura para apretar, pero, por ejemplo, él dice periodistas ensobrados, pero también veo a 2 o 3 periodistas encumbrados de los medios de Buenos Aires que se transforman casi en voceros. Y termina habiendo ensobrado también. Entonces estás confirmando la teoría de él. ¿Cuál? ¿Que hay ensobrado? Bueno, pero él también es sí, porque al final, si no compartís, sos un enemigo. Y si opinás a favor, sos el amigo al que le cede todas las notas. El caso Fantino, caso... ¿Cuál sería o la definición? ¿Qué es un periodista ensobrado? Digo esto porque también el común de la sociedad confunde, ejemplo, la pauta que puede recibir de manera oficial el medio de comunicación para el cual uno trabaja. Eso está bien, porque su pauta o publicidad puede haber, de eso que por eso digo, medios. entonces, ¿qué sería un periodista ensobrado? Es que cobra por fuera de esa pauta. O sea, por fuera de esa pauta yo tengo un programa y recibo por debajo de la mesa. Como se hablaba en su momento de Rial, que recibía los alfajores. A cambio de una línea editorial o una operación política. Me parece que eso ha existido siempre, pero como pasa en cualquier profesión. Porque tenés los jueces, los abogados, los médicos, todo. Pero mi ley ha instalado del periodismo ensobrado, ha instalado la frase tan fuerte y ha despertado a la sociedad con todo esto que parece que antes no lo veían, y le decimos que sí existe y sí existía y lamentablemente va a seguir existiendo. Por ejemplo, a mí me pasa que comento algo, lo que fuese, y abajo te ponen, pero la pauta que recibe la radio porque la provincia baja la pauta. Está bien. Y cuando lo cuestionan el gobierno, nadie te pone nada. No, pero digo, el gobierno le da la pauta a la empresa donde yo trabajo. Claro. Por eso digo. Pero a vos la empresa no te baja una línea editorial. No me dan esa plata del. Ni tampoco te baja una línea editorial de esto no hablé. En mi caso nunca he tenido problemas. Sí hay en lugares donde te dicen. Creo que acá en Córdoba es mucho más tranquilo que en Buenos Aires. Pero sí hay lugares donde tengo millones de amigos dentro de los medios de comunicación. Con esto no te metas. Donde te sugieren de última. En mi caso, la verdad, y siempre cuando me lo preguntan, yo me autopregunto, yo con mi carácter además no sé cómo haría si mañana viene mi jefe y me dice, vos no podés decir o no podés hablar de esto. De tal tema. Yo no sé qué haría, porque también está en juego el laburo de uno, es la verdad, ¿me entendés? Sí.
Entonces, siempre cuando me lo preguntan, me planteo que espero que no me pase. No me pasó hasta ahora, pero Dios bueno. quiera que nunca, porque... Lo que está Atenten. bueno, viste, que ahora en Buenos Aires, con esto de los canales de stream y todo eso, se está dando que hay medios que ya tienen una línea editorial muy marcada. No sé si decirle militante, pero vos sabés que lo que estás viendo Casi. a qué intereses responde. Entonces, decís, bueno, yo veo Gelatina y sé a qué intereses responde, veo Futurock Claro, y sé sin qué intereses bajarte una responde. línea, ya el canal va Vos por ya esa sabés, línea. claro, vos ya sabés con qué te vas a encontrar y después lo podés cotejar con otras ideas, si tenés cierta pluralidad de pensamiento, ¿no? Los que son termos te ven solamente una cosa y nada más. Claro, sí. Sí. Pero acá es mucho más tranquilo que en Buenos Aires. Sí, ¿eh? sin duda. Mucho más tranquilo, por suerte. El nivel de exigencia y el nivel de laburo de un periodista en Buenos Aires, yo tengo amigos que trabajan en medios grosos en Buenos Aires y, viste, cuando vas a decir, no sé cómo llegás a la noche. Hmm. Porque Claro. el nivel de exigencia y el nivel hasta de competencia entre los propios. Acá no sé, los mobileros somos todos amigos, chicos. O sea, Sí, competimos, siempre decimos, yo compito con el mobilero de otra radio que está a la misma hora y puede sacar lo mismo que yo. Siempre yo me voy a esmerar por buscar el mejor testimonio en algún caso y demás, buscar el testimonio, la nota, pero Pero veo mucho compañerismo. si tengo que compartir o decirle, che, anda a golpear aquella puerta blanca, que en esa puerta blanca te va a dar el testimonio, es tuyo. Yo lo hago. Claro. Voy y lo hacen conmigo. Somos muy Sí, compañeros. ¿Te gusta mucho el trabajo en la calle, en el móvil, ¿no? amo No te eso. veo muy encerrado dentro de un estudio. No, creo que el día que yo me pida, porque yo laburo para una empresa que me manda Claro. qué hacer, creo que el día que me traten de encerrar, ese día va a ser mi último día en la comunicación. Eso sí lo tengo Te decidido. veo hiperactivo Y en la calle. me Eso sí lo imagino tengo que decidido. las experiencias, las vivencias que te da ese contacto con la primer problemática Es lo debe mejor ser- que hay. Es lo con mejor tiempo que hay. para pensar, ¿tenés un top 3 de cosas extraordinarias que hayas podido relatar o ver o que te marcaron? Pasa que yo hago de todos los temas. Porque De los 3 que se te vengan que vas a decir, che, Los más esto importantes. fue... Y como anécdotas, me quedó una, ya que estábamos hablando de política, hace muchos años atrás, me acuerdo vino Néstor Kirchner, era presidente, vino, no recuerdo el año, soy muy desmemoriado con el tema de las fechas, aclaro eso. Vino a La Perla cuando el gobierno puso en valor los predios de La Perla, que me acuerdo que fue un acto enorme un sábado a la mañana, se cayó el cielo literal, una tormenta, no sabían si el presidente podía aterrizar, podía llegar, llegó Néstor, estaba Néstor, Cristina, todos los organismos de derechos humanos del país, cantó, me acuerdo, León Gieco bajo la lluvia, una cosa, miles de personas, ver esas sierras colmadas, bueno, voy a la cobertura sábado, termina una parte del acto, después seguía el recital y demás. Y me acuerdo que, Néstor pide entrar a conocer cómo era adentro El predio. El predio, claro, en la parte interna. Yo no sé cómo hice, pero terminé por una ventana de la desesperación de decir, tengo que grabar algo, sabiendo lo que significaba el presidente. Néstor igual era mucho más accesible que Cristina. Sí. Néstor era más del pueblo, tenías más chance por ahí. Me metí por una ventana, salí un pasillo, de repente me chocó. Seguridad presidencial, Néstor. Lo cruzaste de frente. Néstor, la seguridad presidencial me quería comer, porque Claro. era ¿Qué hace? pasillo y caigo yo, Néstor, seguridad presidencial. Yo me acuerdo, aparte era mucho más chico, no tenía además una espalda propia en cual apoyarme, aunque sea para chamullar que estoy haciendo acá. Cuando le comienzo a explicar, Néstor, al estilo fiel que tenía, se acerca, me abraza y una cosa que haces acá pichón, o una cosa que era periodista, le explicaba, no sé qué, le quería grabar una nota. Sí, Néstor haciendo señas a la seguridad que se quedaran tranquilos, que no desapareciera de ahí ese lugar. En ese momento se grababa, con esto delato la edad que tengo en los medios, con el grabador a cinta, con el cassette. Le grabo la nota, nivel de excitación, ¿viste? Cuando no presidente. pero aparte era claro, aparte Néstor es
Yo la primera vez que lo había visto personalmente, era imponente, una persona alta, muy, muy grandote, muy robusto. Bueno, le grabo y en un momento como que me hizo, ya está. Yo soy medio intenso cuando grabo nota. Dije, Cortar. ya está. Tengo la nota. Bueno, salgo del lugar, la seguridad presidencial me acompañan. Yo dije, pero con esto, chicos, o sea, tengo la nota con el presidente. Nadie podía haber entrado donde... los celulares no son los celulares de ahora, eran los celulares grandes. Eran llamadas. Como ladrillo, que me acuerdo que cuando te hacía el ruidito, que te hacía descarga entre el grabador y el celular, tenías que apoyarlo en una determinada manera. Bueno, llamo, ¿tengo la nota? No, me dice, sí, tengo la nota. Comencé a rebobino. Cuando voy a poner, cuando pongo el play para escuchar el corte de la nota, borraste. no había salido, no se grabó nada. El grabador funcionaba, daba vuelta a la cinta. Pero Había sido tanta la lluvia, esos grabadores en uno de los índices tenía el micrófono. Le entró agua al micrófono, Te mató el micrófono. nunca captó la voz. la voz, ni mía ni la de Néstor. Y quedó eso. Y Una actualmente, anécdota. hace no mucho me mudé de casa. Después de muchos años me mudé. Y encontraste. Y encontré el grabador. ¿Revoleaste? No, lo tengo. Encontré el grabador y encontré el cassette. Adentro del grabador, yo se ve que lo dejé ahí y ahí quedó. Recuerdo. Esa anécdota me quedó así como muy, muy marcado. Grabar una nota, no sé si la vida me irá a permitir, ojalá que sí, me permitirá hacer una nota a un presidente, pero me quedó grabado después con Cristina, la hemos tenido cerca un montón de veces. Y no hay forma, no. Cristina venía a Córdoba cuando recién era presidenta. No, Cristina era muy imposible de llegar a ella, a acceder con una entrevista. Así que creo que esa me quedó así como muy... Y después tengo muchos... ¿Y con Mauricio, que habían ido 500 veces, había feeling o también difícil? No, Macri era muy accesible. Con Macri he grabado notas. Nunca un mano a mano, pero Macri era un tipo que de última venía a un hotel y veía que le estábamos haciendo la guardia y salía. Y bajaba. Bueno, muchachos, ¿qué pasa? De a uno y te respondían los que quieren, porque son los presidentes. Y una vez Macri sí nos dijo, me acuerdo, un grupo de mobileros, al modo comentario, que como que éramos muy bravos preguntando en el interior. Claro, se ve que cualquier presidente, sea Macri o el que sea, sale de Buenos Aires, Casa Rosada, y piensa que viene al interior y acá no me acuerdo qué tema era el que teníamos, que Macri estaba en la picota y Y acá la ta. necesidad, la vez que lo tenés, porque en Buenos Aires tenés mucho más posibilidad de encontrarte un presidente. Acá. Sí, pero como que acá íbamos más al hueso, le Al preguntamos hueso. así de una y después, a modo sonrisa, nos dijo, son bravos ustedes para Leo, preguntar. y la más emotiva, que vos en la calle debes tener experiencias durísimas Muy y duras. emotivas. Muy duras y tuve que hacer terapia, inclusive, para que no me afectara. Sí. Para cortar, decir, che, Y ustedes imagínense que hay algunos casos, yo hago mucho policial. Hay casos de violencia, de accidentes, que a veces llegamos primero nosotros antes que la ambulancia. ¿Me entendés? O justo llegamos nosotros y llegó la policía. Entonces ves cosas muy duras. Me ha pasado mucho de quedarme enganchado con historias y llevármelas a mi casa y después... Y en algunos casos de involucrarme también con los que quedaban. personalmente. El caso de... No sé si se acordarán, hace un par de años acá en Córdoba fue muy choqueante el caso de Mariana Elena. Es la nena, la chica, la estudiante que era de San Francisco, volvía de un recital y la atropelló un auto corriendo picada en la Chacabuco y la dejó abandonada en la calle y estuvo agonizando en el hospital de urgencia. Estuvo todo un fin de semana, no sabían quién era, no la podían identificar. Tuvo 3 días en el hospital de urgencias y cuando la logran identificar se contactan con la familia, una persona amorosa, el papá, la mamá, y cuando vienen a Córdoba, gente del interior que no entendía nada de lo que había pasado. Mariana no había fallecido, estaba muy mal. El primer periodista que tiene contacto con el Papa fui yo, por una cuestión ocasional de la vida, que me los encontré en un pasillo del hospital de urgencia. Y le pregunté, ¿usted es tal persona? Y entablé un diálogo y
Y yo entablé una relación con esa familia. Y fue así como muy, muy fuerte, inclusive cuando murió una tarde, que me acuerdo fue una tarde, confirmaron, bueno, Mariana, yo más o menos ya sabía los partes médicos, porque me los pasaban los médicos del hospital de urgencia y no eran alentadores. Sí, con la familia de Mariana me involucré, fui a marchas, estuve en tribunales cuando tuvieron que estar en tribunales con el tema del juicio, desde un lado de persona. Me saqué el chaleco, digamos, de periodista y me parecía estar como ser humano, como persona. Sí, la verdad que al estar en esos momentos y vivirla tan de cerca, te involucras. Pero uno aprende a despegarse un poco. Hoy me tocó hacer a la mañana un incendio donde murieron 2 hermanitos y el abuelo. El de Barrio Porredón. El de Barrio Porredón. Y uno a veces ve el título y nada más, pero cuando estás y comenzás a indagar, comenzás a reconstruir la historia, dolorosísimo. Terrible. Dolorosísimo, sí. Che, Leo, trayéndote un poquito a la política sin involucrarte de lleno, a pesar de que te gusta la política. Sí. ¿Cómo ves, algo dijiste de lo nacional, pero del lado del periodismo? ¿Cómo ves la política nacional, la de Córdoba, el tema de Provincias Unidas? Provincia Unida es la de Schiaretti, ¿no? Sí. Sí, a nivel nacional, lo de los gobernadores. Claro, pero donde está Schiaretti, sí. Que le pone... Sí, sí. ¿Cuándo fue que lo tuve él hizo una nota a Miguel Siciliano, que está en la lista, y le dije, me parece que Provincia Unida está como más preocupados por exponerlo a Schiaretti, la figura, y que lo conozcan más a nivel nacional que realmente para lo que está siendo candidato ahora, porque ahora es candidato para ser diputado, para representar a Córdoba. En caso que ganen, me gustaría ver cuánto va a durar estando en la banca. Yo siempre estoy, sea Schiaretti o quien sea, claro, no me gusta lo testimonial. Eso de, bueno, pero sí, y está muy de moda lo testimonial. No sé si tendrá futuro esta liga de gobernadores. La verdad... Y es imposible saber. Es imposible saber. Yo creo que políticamente en materia de votos le va a ir bien, porque como le fue bien en su momento a Milei, porque Milei es producto de la decepción de la gente y del cansancio y de buscar otra cosa. Y me parece que Milei gastó los cartuchos más rápido de lo que todos pensábamos. Y esto de Provincias Unidas, Liga de Gobernadores, Gobernadores Unidos, de alguna manera al votante, y dice, y a lo mejor es por ahí, se ilusiona con eso de, entre comillas, lo nuevo. Por eso pienso que le va a ir bien en lo político con el tema votación ahora. ¿Cómo le va a ir después? No tengo idea. Tenemos una economía muy complicada, estamos... muy complicado, por más de que, no sé, el dólar no te aumenta todos los días, bueno, ahora, porque hemos estado en un proceso de inestabilidad, pero nada, le demos plata a todo el mundo, muchachos, le damos plata a todo el mundo y es complicado. Hay cosas que yo no entiendo, números que yo no entiendo a nivel nacional, acá en Córdoba tampoco. Córdoba está linda, sí, pero no está tan linda Córdoba como dicen que está linda Córdoba. Sí, está linda, pero también está fea. Y no, yo reprocho eso. ¿Por qué no decir también está fea para arreglar lo que está feo? Más vale. Sí, creo que hace policial el tema de la seguridad. El nivel de... A ver, en Córdoba es básico. Yo se lo digo así en la radio para que la gente entienda, porque a mí me gusta el lenguaje muy sencillo en la radio. Además, en la radio tenemos la desventaja de la televisión de no tener la imagen. Entonces tenés como que... Están choreando a 2 manos. Sí. Y, a ver... Están choreando a 2 manos, al punto tal que la gente ya no te denuncia porque te chorearon el celular o porque te reventaron el vidrio del auto. ¿Me entendés? Hace 10 días, hacía una nota en la policía, donde la propia policía, me acuerdo que el jefe que le hacía la nota me dijo, volver a las viejas costumbres contra la inseguridad. Rejas, perro, alarma. Pero no me estás dando un buen aliento.
Entiendo que la policía lo hizo como una manera de concientización, pues están muy preocupados con el tema inhibidores. El tema droga. Acá en Córdoba hay un temor horrible y hasta se enojan cuando decís la frase que es hecha, pero que a ellos se ve que les golpea. Estamos muy parecidos a Rosario. Ahora yo me arriesgo a decir, tengo amigos que viven en Rosario. No sé si hoy estamos peor que Rosario. Porque en su momento Rosario, hace 1 año y medio atrás, cuando salías a comprar pan y te podían pegar un tiro. Yo he tenido amigos que han estado en un bar en Rosario, sí, en Costanera, y los han tiroteado porque sí. Le metieron tanta gendarmería, tanta seguridad, porque los ojos del país se posaron sobre Rosario y porque creo que Patricia Bullrich también se jugaba un poco su pellejo, eso de voy a enderezar Rosario. No sé si ahora estamos peor que Rosario. Están choreando de una manera. Lo que ha pasado a nivel nacional, yo entiendo que la agenda periodística pase por diferentes temas y dentro de 10 días, 1 semana, de acuerdo a la potencia que tenga el tema, nos olvidamos. Hoy a nivel nacional todos estamos horrorizados con el caso de las 3 chicas que han matado de una manera tremenda y demás, pero además todos nos horrorizamos cómo puede haber un grupo narco de este nivel en el país. Sí lo hay. Y acá en Córdoba también lo hay. Es que dispara muchos temas que son tabú lo que pasó con esta chica, ¿no? Dispara ¿ustedes se acuerdan hace un par de meses? Perdón. ¿Se acuerdan hace un par de meses? ¿Qué apareció? Narcos de otro lado acá viviendo en country. De Ecuador eran, me parece. El de Ecuador. Y no hace mucho han detenido a otro que lo deportaron de nuevo a Bolivia. Parece que huyendo de Rosario han venido para acá. ¿Se esconden acá? ¿Cómo es esto? Bueno, no. Eso te dispara te abre muchas puertas de debate que me parece que son tabú todavía en la política y en la sociedad en general. Uno, el tema del narco, que convivimos con este fenómeno, aunque no lo querramos ver. El tema también de la romantización de lo marginal, de la pobreza y de la delincuencia que se hace desde lo cultural, porque a veces uno dice, bueno, está mal pasar por Celio Olmedo porque fomenta conductas que pueden ser machistas. Es decir, que hay una linealidad entre esa expresión artística y luego la conducta de la persona. Bueno, en este caso, si tenemos una banda de chicas que cantan, la Joaquín, bueno, todas las modernas de ahora que no las conozco todas, Tini, que están diciendo, salgo con el sicario porque soy pilla y no una gila que trabaja. Y ese es el mensaje. Bueno, me parece que hay una consecuencia. Pero no sería un caldo de cultivo si no tuviésemos la desigualdad y la marginalidad que arrastramos hace 70 años. Entonces, se empiezan a disparar otros temas, o sea, el combate frontal contra el narcotráfico ha tenido éxito, ya sabemos que en México no. Hay que empezar a hablar de despenalización, por ejemplo. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Me permito disentir, porque creo que la Joaquín que canta algo con el sicario tal, le vamos a poner. Sí. Puede ser que sea otra. Pero sí escucho los temas y demás, que hay algunas letras. Pero no, creo que le estamos cargando a la Joaquín, a quien sea, la responsabilidad de que no haya sicarios, no haya droga y nos tengan que cuidar de que no nos roben. Cuando la responsabilidad lo tiene un funcionario. Sí, yo digo, culturalmente sí, influye y es uno de la complejidad que hace al tema. Por supuesto que la lucha contra el narcotráfico tiene que ser del Estado. Hace 2 días salió un tipo, no sé, un profesor del CONICET de la provincia de Buenos Aires diciendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene que regular la venta porque no te dan una factura si vos vendés 1 kilo de merca. Vos vendés 1 kilo de merca, no te pueden dar una factura. Entonces, ¿qué pasa? No me pagás, te pega un tiro. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Mediar entre las partes. Lo dijo en prime time, en TN. Sí, no vi una barbaridad. Pero es cuando un funcionario acá, el ministro de Seguridad, a mí me ha dicho un montón de veces cuando lo he cuestionado de los robos, o la inseguridad en Córdoba, bueno, pero crece la pobreza. Pero porque crezca la pobreza y crezca la necesidad de la gente. Que no, todo en Córdoba, yo voy a sacar un chumbo y le voy a pegar un tiro a un jubilado para robarle el auto. Como vos decís, se ha recrudecido el tema de la inseguridad sin ir más allá. Recién nombraba el caso de las 3 chicas en Buenos Aires. Y acá hemos tenido hace poco una chica un crimen atroz que la encontraron trozada en distintos sectores, barrio Chato Carrera y Brenda. Y después la otra chica. Y a las 2 semanas hemos tenido acá en el centro una chica encontrada también con el factor en común que tenían, la droga. En una pared falsa.
La droga. Acá hace 1 año y medio vos decías el término, porque decías, se los decías a los policías. Yo hablo mucho con los policías, tengo mucha fuente, mucho contacto con policías. Vos acá hace 1 año y medio utilizabas el término, inclusive ni decirte al aire, se lo preguntaba, el término pipazo era un escándalo. Tabú. Era un escándalo el pipazo, porque todos los que están relacionados de alguna manera en investigaciones y demás, la gente no sabe lo que es el pipazo. Lo dice porque lo escucha, pero ellos saben de qué se trata de qué se trata el pipazo. Hace 1 año y medio vos no podías decir el término pipazo, ahora solo te lo reconocen. Claro. Están pipiados. Las 2 chicas, en este caso, el factor en común era la droga. La droga, la marginalidad. La droga, la marginalidad, la prostitución, se prostituía o lo que fuere por conseguir droga, por... Yo lo noto, Leo, inclusive, tenemos la cúpula del servicio penitenciario detenida por introducir droga al servicio penitenciario, celulares, la policía misma, el subjefe últimamente que... Digo, es un Acá en tema Córdoba, instalado. es larga la lista. Acá en Córdoba está el subjefe de la policía preso. Quien era jefe de bomberos está preso. Quien era jefe del servicio penitenciario está preso. Quien estaba, por otra causa, pero quien estaba al frente de la defensa civil, hablo de Concha, con una enorme visibilización en los medios, todo el mundo, me incluyo, le hacíamos nota a Concha. Al ex ministro de Seguridad también, por otra causa. El ex ministro de Seguridad, hablo de Mosquera, Sí. tiene que ir a juicio ahora. Digo, no por eso digo, Sí, ¿Córdoba está linda? Sí. No está tan linda tampoco. Hay cosas que no están buenas. Y hay cosas que no se dicen o cuando las decís molesta. Dicen, no, bueno, pero comparemos con... Hay cuestiones que o rápido te dicen por ahí... es muy fácil la comparación. No, bueno, porque no somos como en Formosa. No, sí somos como en Formosa en algunas cosas. No está Silvio y Fran, pero... Y lo que pasa es que vos tenés que te dicen Córdoba está por encima de la media. Lo que pasa es que históricamente la provincia de Córdoba estuvo por encima de la media. No hay ahí un valor agregado. Vos decías, bueno, en términos de inseguridad, cuando se hacían las encuestas por la Universidad Nacional de Córdoba, década del 83-95, de cada 10 cordobeses, 8 se sentían seguros. Hoy esa encuesta te da exactamente al revés. De cada 10 cordobeses, 8 se sienten inseguros. Lo mismo con el tema de la pobreza, indigencia. Córdoba siempre estuvo por encima de la media porque tiene características en materia de productividad, su PBI interno, local, etcétera, que te permiten estar mejor que Chaco. Sí, somos una provincia que tiene, hermosa en ese sentido. Que la incidencia del empleo público y el privado es distinto al resto. El nivel de educación pero también eso un poco. nos puede o conformar, de decir, bueno, estamos arriba de mitad de tabla, o tratar de volver a esos primeros lugares que históricamente Córdoba tuvo. Yo trasladándolo en línea con lo que decís, Javi, es como en el fútbol, ¿viste? Córdoba estaba a ese nivel, hoy estamos mirando la tabla del descenso en ese, porque se han empezado a mirando la producir tabla del cosas. descenso, pero estamos en mitad de tabla. Sí, hay que comenzar a ver un poquito también, a preocuparse por lo que podría ser un descenso. Digo, para que no lleguemos nunca. Claro, por eso te tenés que empezar a producir resultados. Me parece que la gran materia que tiene, y recién hablabas de Infran, Córdoba, bueno, lleva 26 años de un mismo color político. Creo que las alternancias serían buenas porque siempre se resetea y cambian los funcionarios, no se creen los dueños del poder o por lo menos creo que generan nuevas expectativas. Pero más allá de eso, creo que tienen un gran desafío. La gran deuda de hoy, si vos me decís, de Córdoba es la seguridad y todo lo que implica, ¿no? Sí, porque tenemos muchas cosas lindas, o sea, tenemos para hacer turismo, tenemos industria, tenemos un montón de cosas. Pero bueno, la inseguridad está complicada. Entiendo que es una ciudad muy grande y demás, pero estamos complicados. Estamos complicados, la preparación de los policías, un montón de policía en Cana, Bueno, el jefe de la caminera en Cana, un hombre que vos decías, asume uno, bueno, viene uno honesto, ¿duró cuánto? Lo metieron en Cana. A él, al hermano, ¿viste? Sí. Hay una crisis ahí que, lo vengo diciendo hace bastantes años, si no se resuelve la crisis de la fuerza de seguridad, no vamos a resolver la crisis de seguridad. Porque ahí es donde tenés el germen del problema. Y para eso, bueno, hay que
irse para atrás a la escuela de formación, donde yo creo que tienen que estar separadas las carreras de lo que serían los viejos asuntos internos, hoy Tribunal de Conducta, de la formación de callo administrativa, y que esos escalafones nunca puedan convivir ni cruzarse. Habían dicho que lo iban a cambiar, ¿se acuerdan cuando fue otro caso horrible? El caso Blas. Uh-huh. Se fue Vélez, vino la jefa de policía y había dicho que iba a cambiar la formación. Bueno, no se sé van qué cambiando, van cambiando los planes, pero no hay un cambio de fondo que te rompe el espíritu de cuerpo. Es decir, bueno, ustedes lo que tienen que hacer es investigar a los que no son policías, sino que son delincuentes disfrazados de policía. Entonces se genera el espíritu de cuerpo cuando vos tenés esa connivencia desde que te empezás del día 1 que entraste a la escuela. Tengo muchos amigos policías y de los buenos y de los honestos. Hay muchos, bueno, hay muchos mayoría. policías buenos. Bueno, ustedes no saben cómo les duele esto que estamos contando. Exacto. ¿Cómo les duele? Un amigo la otra vez me dice, me duele el chaleco puesto de ver cómo la gente piensa que somos todo esto, que somos... Y muchos dicen, ¿qué están haciendo con la fuerza? Pero bueno, es como estamos. Totalmente. Y fueron pasando cosas, lo de las armas de la central. ¿Te acuerdas? Cuando se amotinaron, bueno, fueron pasando cosas y Armas que nunca aparecieron que todas, nunca ¿no? aparecieron. Después de unos ratones que se comieron una prueba ahí de narcóticos. La desaparición de Sí, esas pero bueno. drogas incautadas, la verdad que es todo un tema. Yo creo que es la gran deuda que tiene el gobierno de la provincia. Che, Leo, te voy a adelantar una pregunta que siempre hacemos al último. Es la pregunta del final, porque ya estamos en la hora. Dale. ¿Ya estamos en la hora? ¿Cuánto dura? Es muy lindo, Una- che. una Una Gracias. hora, pero se nos pasó más rápido de lo Gracias por la invitación. La está muy verdad, bueno. Leo, Quiero que- decir, se ve acá, me van a invitar. Miren lo que es esta taza. Esta taza yo no la había visto nunca. Les aviso. Una taza muy de streaming, muy buena. Estaba llena de café, me lo bajé el café para poder pasar la siesta. Muy bueno, ¿no? La Ese verdad. Horacio. Muy linda la responsable. casa que tienen. Sí, Gracias, sí, sí. gracias. Gracias. Che, Leo. Queda bien que lo diga ahora y no al principio, porque viste que todo al principio te dicen, uy, gracias. Claro. Nosotros entramos así, de una, y bueno, A ahora, fondo. antes de irme, felicito y agradezco. Muy rico el café, todo, no sé si es de marca o no, pero está bueno. Café te das cuenta. Te das cuenta. Esto vale un billete el café. Este. Bueno. Porque te das cuenta cuando el café El es bueno. sabor. Claro, es como, yo fumo. Café en saquito, Claro, te das cuenta Me si parece que es un de calidad. granulado. No, es un granulado de lo bueno, pero granulado al fin. Y está perfecto de azúcar, porque Ah, preguntaron muy cuánto. bien. Che, Leo. Decime. Primero, gracias por haber venido. Gracias porque la verdad que, en serio, admiramos mucho tu trabajo, y cuando decimos que lo escuchamos es porque estamos pendientes a la mañana de lo que haces y con la responsabilidad con la que la haces. Y voy a una pregunta que hacemos siempre, que es muy abierta, A ver. que después, al fin, cuando termine el año, vamos a hacer un compilado de lo que dijeron cada uno de los amigos entrevistados. Queda grabado. Es, ¿en qué crees, Leo? Uy, Dios. ¿En qué creo? Tiene que ser Pregunta abierta. perfecto. En todo sentido de la vida. Creo en la honestidad. Creo en la amistad. Y creo en la familia. Son tres cosas que a mí, en algún momento del día, de la semana o en algo, a mí me apuntalan. Mi familia, de la forma en la que sea, pero me apuntalan cuando lo necesito. Amigos. No soy de tener 1.000.000 de amigos. Tengo pocos, pero muy buenos. Me apuntalan. Sí, tengo grupos. Inclusive por mi profesión. Te puedo caer un cumpleaños. De conocido. A un cumpleaños a las 9 de la noche, caigo una despedida de soltero a las 12, a las 3 de la mañana estoy en un boliche y a lo mejor caigo a desayunar a la casa de alguien. O sea, digo no me da el cuero, ya estoy grande para todo eso, pero tengo como un ámbito muy grande social. Pero amigos tengo pocos. Y creo en esas cosas. Son tres pilares fuertes para mí. Vínculos y valores que van de la mano, además. Tal cual. Sí, tal cual. Para mí el valor es
siempre tiene que estar en todo, como persona. Yo tengo un horario en el cual me pongo un chaleco y atrás puede decir periodista de Radio Mitre, Leo Guevara o lo que fuere. Yo me saco ese chaleco, llego a mi casa y me pongo otra remera, pero tiene que seguir con esa misma intensidad, esos 3 valores para el día a día. Leo, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, muy bueno y bueno, no sé si pueden venir ¿se puede venir 2 veces al año? Por Obvio. supuesto. Va a estar Todas las invitado veces. nuevamente. Todas las veces. Me avisan, Y a estás- fin de año vamos a hacer un Te cierre con vi, todas las puede ser entrevistas. en el programa, en el stream del Mati Cejas, Sí. porque lo sigo también. Le mando un abrazo al Mati, querido amigo. Sí. El Mangrullo. El Mangrullo. Vos sabés que es un programa, Matías Cejas de mi pueblo. Vos, claro. Claro. Y no sé, nos conocemos de hace Departamento Río Seco. mucho tiempo y bueno, me buscó y me gustó mucho la idea, con todo lo que significa en el interior, la idea de hacer una stream Sí, y demás. sí. Así que Bueno. nada, coincidimos un fin de semana que yo estuviera allá. Y lo bueno que lo hacen como en diferentes escenografías, en lugares naturales. Yo lo veo, lo sigo al Mati. Le mando Bueno, a mí me un tocó abrazo. unas loras de fondo. Había Había vuelto loco. había un nido de loras arriba, al lado de un dique que tenemos allá, que tener agua en el norte es... Es mucho. Sí, porque mayormente no hay, así que ahí estuve hace un par de semanitas. Genial. Gracias. Bueno, Leo. gracias por la invitación. Gracias a vos.